hemos dedicado, es también importante poder también esto reconocer, lo vimos importante ya desde la reunión ministerial, y qué bueno es que haya esta voluntad, ¿no?, de poder querer trabajar y tener la fuerza también para hacerlo, porque muchas veces hay quienes quieren y no pueden, ¿no?, porque quizás están enfermos, quizás no. Entonces el Señor ha dispuesto estos hermanos y hermanas que están trabajando en la obra del Señor, y es una real bendición. Hermanos, vamos a pasar rápidamente a la palabra del Señor. Lo invito a abrir su Biblia en el libro de Tito. Vamos a leer lo que en mi Biblia aparece como la conclusión, ¿no? Y usted sabrá que Pablo, cuando escribe, ¿no?, siempre tiene saludos finales, ¿no? Y acá sería una especie de saludo del apóstol Pablo antes de finalizar la carta a alguien que también considera su hijo, ¿no?, que es Tito. Tito está después de Segunda de Timoteo y tiene una carta que es bastante cortita, no creo que no tardaría ni 5 minutos en leerla, pero es muy, muy importante. Capítulo 3 y el verso 12. No tenemos hoy la pantalla, así que todo abriendo sus Biblias. 3, verso 12 de Tito dice: cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Sabe que hay una particularidad en Jesús? ¿Sabe que a Jesús lo llamaban maestro, verdad? O rabí, que es maestro, básicamente es lo mismo. Y antes de Jesús ya había otros maestros, maestros del tipo itinerantes, es decir, que iban caminando, ¿no?, y tenía discípulos que los seguían para todos lados. Entonces andaban por las ciudades el maestro con sus discípulos, ¿no? Filósofos, grandes pensadores de la época, ya tenían este estilo, comillas, si se quiere, de Jesús. O sea, Jesús no instaura esto, es anterior a Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús de diferente? Antes el discípulo, el maestro, buscaba al mejor de sus discípulos, ¿no? Tenía quizás varios, pero había siempre, veo que siempre hay alguno que más despierto, ¿no? Entonces, entre eso, el maestro decía, este tiene futuro, este me va a representar bien, y entonces le daba prioridad a ese discípulo, al más brillante, al más elocuente, ¿no?, al que aprendía bien. Veo que siempre alguien quizás, en sus hijos inclusive también, que a uno le cuesta más aprender a leer que a otro, o otro retiene más las cosas, ¿no? Bueno, acá pasaba lo mismo. Estaba el maestro que enseñaba, pero entre los discípulos había siempre alguno que estaba más destacado. Y al más destacado, el maestro lo elegía comparado. Es decir, este me va a dejar bien parado, diciéndolo así vulgarmente. No va a quedar mi nombre, porque imagínense que salga un discípulo, Gamaliel es el maestro de Pablo, ¿amén? ¿Amén? Y dice que fue enseñado a los pies de Gamaliel. Gamaliel fue su maestro, su rabí. Imagínense que Pablo no haya aprendido nada, que haya sido un mal discípulo. Y que mezcle los textos, y que nosotros recibamos textos torcidos, ¿no?, porque aprendió mal. No. Evidentemente Pablo aprendió bien, Saulo aprendió bien de Gamaliel, por eso nosotros recibimos todas las referencias bíblicas a las cuales hace Pablo. Pablo hace un montón de menciones del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque era un buen alumno. Y recordaba las palabras que le habían sido enseñadas por Gamaliel. Ahora, Jesús, cuando toma a sus discípulos, no elige a los más brillantes.
Al contrario, elige a los peorcitos. Pescadores que eran, perdón la expresión, bien burros, ¿no? En cuanto a las cuestiones intelectuales. No tenían un alcance, ¿no? Teórico, teológico, no. Sabían de su rubro porque sus padres también estaban en el mismo rubro. Recuerde algo que es tremendamente importante. Antes se identificaba a la persona con el oficio. El padre de Jesús era José, que era carpintero. A Jesús, ¿cómo lo identificaban? El hijo del carpintero. Juan, Jacobo, Pedro, su padre era pescador. Entonces, por naturaleza, ellos iban a seguir el oficio del padre. Entonces eran pescadores. Es decir, no tenían tiempo de dedicarse a otras cosas. No eran gente que estaba quizás en la alta alcurnia, no estaban involucrados con las escrituras como aquellos fariseos o como los escribas. Eran una parte del pueblo judío que era la parte baja, una clase social baja de los judíos. Eran del pueblo, sí, pero no estaban. Recordarás, por ejemplo, a Nicodemo. Nicodemo era un intérprete de la ley. Jairo también era alguien importante en la sinagoga. Es decir, no estaban a la altura de los pescadores, estaban mucho más arriba. La sociedad los miraba y los reconocía cuando pasaban, porque eran importantes. Ahora, Jesús no fue a ellos y no los recluta a ellos como sus discípulos, sino que fue a los pescadores, a los humildes. Ya esto marca una diferencia. Y Pablo toma de esto. Y él también tiene sus discípulos. Uno de ellos, por ejemplo, Timoteo. Usted recordará, por ejemplo, que en uno de los viajes, en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo se encuentra allí en Listra. En el primer viaje, perdón, se encuentra allí en Listra y lo ve a Timoteo. Y era un muchacho, ¿no? Y lo tiene que circuncidar. Bueno, usted recordará así la historia. Ahora, y le dedica 2 cartas, ¿no?, a Timoteo. Pero Tito, estoy avanzando rapidísimo por la hora, Tito no aparece en el libro de Hechos. No aparece en ninguno de los 4 viajes misioneros de Pablo, no aparece un encuentro donde nos diga la escritura que, bueno, Pablo se encuentra en la ciudad, por ejemplo, de Acacia y encuentra a alguien llamado Tito y le dice, bueno, no. Pero hay muchas referencias de Pablo para con esto. Y fíjese cómo comienza la carta. Bueno, dice Pablo en la presentación, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, subrayamos ahí, no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿A quién? A Tito. ¿Y cómo lo considera Tito? Verdadero hijo en la común fe. Gracia y misericordia y paz de Dios, Padre, y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Lo considera como un hijo. Entonces, Pablo le está escribiendo a su hijo, Tito, en este caso, y Tito sabe que aparentemente era griego, pero lo deja allí, en un lugar con una función específica. Hay un proceso de formación, no vamos a llegar a verlo todo, pero hay un proceso de formación donde Tito lo va acompañando a Pablo, y Pablo tiene que ser ejemplo. ¿Por qué? Porque si él no es ejemplo, ¿qué pasa con el discípulo? Aprende mal. Entonces Pablo tiene que seguir el ejemplo. Por eso dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. O sea, esa es la intención. Pablo está forjando gente nueva porque él ya, los años van pasando, entonces tiene que forjar gente nueva y lo hace al estilo de Jesús. No va
a traer a los de la sinagoga. De hecho, usted va a nombrar, va a escuchar, o mejor dicho, va a leer 4 nombres distintos en la salutación final que hace el apóstol. Y de esos 4, 2 nunca los escuchamos. Porque hemos oído de Apolo. ¿No? Y alguno que haya leído de algunas cartas habrá leído de Tíquico. ¿No? Se acordará. Pero ¿y los otros 2? Fíjese, la iglesia de Creta es una iglesia que tiene algunas características. Y Pablo, fíjese por qué lo envía a Tito. Y fíjese la confianza que le tiene. Dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Cuál es la causa? Verso 5. Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Es decir, así como yo te mandé a vos que vayas allí a Creta, vos también establecé ancianos en las distintas ciudades. ¿Y cómo tienen que ser estos ancianos que vos levantes? Tienen que ser, dice, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, subrayamos marido de una sola mujer, en los tiempos que corren lo subrayamos, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Lo subrayamos con fosforescente. Porque es necesario que el obispo, y cuando dice obispo también se puede leer anciano, ¿sí? Son funciones paralelas, sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Fíjese, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Y acá está el problema, y acá radica el problema, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, y el término que emplea es tremendo, tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjese lo que estaba pasando en Creta. Era una isla, no era de simple acceso. Y allí manda a Pablo a alguien que, por supuesto, con estos problemas en la iglesia, tenía que ser alguien, por supuesto, espiritual y también digno de confianza del apóstol Pablo. No podía mandar a cualquiera. No podía mandar a alguien que era recién convertido. Tenía que ser alguien maduro. Bueno, no hacemos tiempo para ver cómo es esta madurez de Tito. Tito demuestra su madurez y Pablo va reflejando en algunos aspectos y en algunos saludos la madurez que Tito tiene para que él sea enviado allí, a este lugar donde hay un montón de problemas. Es más, miren, y Pablo justamente le dice, uno de ellos, verso 12, uno de ellos, su propio profeta, es decir, alguien de ahí, del mismo de Creta, dijo, fíjense cómo eran los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y dice Pablo, este testimonio, es decir, esto que dijo el propio profeta de Creta, es verdadero. Es decir, Pablo no está en contra de estas afirmaciones. Pablo dice, sí, es verdad, son glotones, son ociosos. A esa gente envía Pablo a Tito. No era un terreno difícil, ¿verdad? No era un terreno fácil, digo. Dificilísimo ir ahí. Tenía que ir alguien espiritual. Alguien que no se doblegue. Porque ya había palabrerías allí. Y fíjese que dice que además eran mentirosos, siempre mentirosos. Es decir, tienen una fama tremenda los cretenses. De mentirosos, siempre. Dice, malas bestias. Fíjese cómo se catalogaba alguien de ahí. No es que otro decía, no es que yo
nosotros generalmente en las provincias tenemos algunas comparaciones feas, ¿no? Y decimos, por ejemplo, que la gente de Santiago, ¿cómo es? La gente de Santiago decimos, va, ¿no? Dormilón. ¿No? Bueno, algo así está diciendo, pero una cosa es que lo digan los de afuera, y otra cosa es que lo diga un mismo santiagueño. Es distinto. Acá es como que alguien de una provincia diga de sí mismo, nosotros somos esto. Es una autocrítica. Porque un mismo cretense, alguien de ahí, está diciendo, nosotros somos mentirosos. Nosotros somos malas bestias. Nosotros somos glotones, ociosos. Ahí va Tito enviado por Pablo. Y dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, o por eso, porque este testimonio es verdadero, porque ellos son glotones, porque ellos son mentirosos, porque ellos son malas bestias, repréndelos duramente. Dice, para que sean sanos en la fe. Fíjese. A ver, ya Pablo le está dando las directivas, ¿no? Reprenderlos y hacerlo, no sea suavecito, hacerlo de manera dura. ¿Por qué? Porque eso va a producir, ¿qué? Sanidad. Todas las cosas, dice, no atendiendo a las fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Ahora, Tito viene haciendo un trabajo tremendo allí en Creta y está dispuesto a obedecer las palabras de Pablo. Y está obedeciendo las palabras de Pablo, pero lo que leemos y lo que hemos leído es algo distinto. Porque Pablo le dice que está por enviar a alguien allí, a Creta. Fíjese, cuando envía a ti y le nombra a dos personas, Artemas, del cual no sabemos mucho, o a Tíquico, apresúrate a venir a mí, en Nicópolis, porque allí he terminado pasar el invierno. Pablo está apresurado por ver a Tito. Pablo está apresurado por verlo, le dice apresúrate. Cuando envía a alguien a uno de ellos, y Tíquico usted lo recordará porque es el que, por ejemplo, reparte las cartas que Pablo escribe, Tíquico es el que las reparte. Tíquico, por ejemplo, es el mismo que acompaña a Onésimo, a Filemón, para hacer las paces con su amo Onésimo. Como Pablo no podía ir, envía a alguien de confianza. ¿A quién envía? A Tíquico. Tíquico es un mensajero. Veo que siempre hay alguien que usted dice, ¿alguien podría ir para allá? Ya, yo voy. ¿No? Tenía unas ganas, yo voy. No tenía problema, Tíquico. Él iba, él acompañaba. Hay que entregar estas cartas, yo voy. Hay que interceder por Filemón allá con Onésimo, porque no sé cómo va a recibirlo su amo, porque Filemón fue malo. Yo voy, yo lo acompaño. A ese Tíquico, Pablo podía enviarlo allí a Creta. A ese Tíquico, que tenía mucha confianza a Pablo, que también lo había acompañado Pablo cuando estaba preso, podía enviarlo a hacer el mismo trabajo que ya había hecho Tito. ¿A qué es lo que voy con esto, hermano? Y hablamos la semana pasada de la unidad. Había una especie o una suerte de equipo de trabajo de Pablo. Muchos de ellos nosotros no los conocemos. La Biblia nos nombra una sola vez. A Artemas lo nombra una sola vez. A Zenas, que era un intérprete de la ley, también lo nombra una sola vez. Y quizás hayan acompañado a Pablo, o quizás Pablo los conocía de algún lugar. No lo sabemos. Sabemos, por ejemplo, que Apolos, por ejemplo, no es un discípulo directo de Pablo, sino que Apolo aprende con Priscila y Aquila. Era alguien que conocía la Biblia, era alguien que conocía la Escritura, era alguien que tenía el conocimiento, pero
había que acomodarle ese conocimiento. Y Priscila y Aquila allí en Éfeso se encargan de enseñarle a Apolo, hasta que Apolo es alguien tremendo, es alguien elocuente, es alguien que, si bien Pablo no es el que le enseñó, fue tan bien enseñado por Priscila y por Aquila que Pablo tiene la confianza de enviarlo a distintos lugares. Además, cuando habla, así recordará, ¿no? En 1 Corintios, dice, Pablo sembró, ¿y quién regó? Apolos. Es decir, Apolos también estuvo en la iglesia de Corintios. Era alguien de suma confianza. Es decir, había un equipo detrás del apóstol Pablo. Quizás Pablo era la cara visible, pero Pablo en un momento está preso, en 2 momentos está preso. Y sin embargo, ya había hombres de confianza que estaban trabajando a la par de Pablo, predicando el Evangelio, yendo a una isla, yendo a una ciudad, yendo a otro lugar, presentando el Evangelio y a Cristo y a este crucificado como fueron enseñados por Pablo. Y nos tiene que enseñar a nosotros a poder trabajar en unidad. Porque ¿sabe qué? Eran diferentes entre ellos. Tenían distintas capacidades. ¿Sí? Sabemos que Tíquico era ese, ¿no? que le gustaba ir, venir, llevar, ¿no? Era comedido, ¿no? Era dispuesto. El otro que nombra allí es Zenas, y lo nombra como un intérprete de la ley. Es decir, alguien que conocía la Escritura. Y que quizás salía juntamente con Apolo, la Biblia no lo especifica, pero siempre salen las dos, nunca salen solos. Y después tenemos a Apolos, que aún habiendo aprendido mal o distinto, porque él era judío, y cuando se convierte al cristianismo tiene que reaprender todo lo que había aprendido, tiene la humildad para hacerlo. Tiene la humildad de decir, no, yo lo que, como dice Pablo, ¿no? Lo que antes tenía lo tengo por basura, lo tengo por pérdida, para ganar a Cristo. Y el apóstol se encarga. ¿Y por qué hace esto el apóstol Pablo? Primero porque no es alguien egoísta, ya la transformación ya había ocurrido. Porque hoy tenemos muchos que quieren abarcar, ¿no? Y no enseñan a los demás, sino que simplemente quieren para sí mismos, ¿no? Que es lo que le dice Pablo a Timoteo. Que se cuide de esta gente. Pablo no era así. Pablo había recibido de gracia y comenzaba a dar de gracia y enviaba. No es que dice, bueno, anda a Creta, pero yo enseguida voy a ir a establecer yo la obra ahí. Y no te olvides de nombrarme a mí allá en Creta. Y a Timoteo, acordate que la obra la levanté yo. No te olvides de eso, que yo te envié. En ninguna de las 2 cartas te iba a encontrar nada similar a eso. Porque Pablo ama a Dios y ama la obra de Dios. Hermanos, si podemos gestar algo similar, con las capacidades intrínsecas de cada uno, con la disponibilidad de Tíquico, con el conocimiento de Apolo, ¿no? Con la humildad de Apolo, con el conocimiento de Zenas. ¿Sabe qué? El Saizar va a ser totalmente predicado. No solamente el Saizar, Monte Grande. Y Dios va a sacar gente de este lugar a distintos lugares. ¿Sabe qué? Ese es mi anhelo. Mi anhelo es ese. Oro al Señor para que esta palabra que hemos leído sea una realidad en la iglesia de Saizar. Donde con cada uno con sus distintas capacidades que Dios le dio, con distintos dones, con distintos talentos, con distintas gracias, podamos salir a predicar el Evangelio y que sea ganado para Cristo esta ciudad, esta localidad y Monte Grande en general. Amén. Yo creo, no estamos pintando la iglesia o adornando la iglesia simplemente por el aniversario, la estamos preparando para algo mayor. Amén. Amén. Póngase de pie, iglesia. Qué bueno.